fiesta del Corpus. En España tenemos expresiones de mucha riqueza, como ya he indicado, las procesiones solemnes, especialmente la del Corpus de Toledo, los seises de Sevilla, etc. Las procesiones, evidentemente. Hoy hay manifestaciones de tipo cultural, de tipo político, de tipo social, de tipo laboral. ¿Por qué no va a haber manifestaciones en que podamos expresar libremente nuestra fe? ¿Por qué no podemos, como testimonio público de veneración a la Eucaristía, tener una procesión por las calles, pasear al Santísimo que bendiga nuestras calles y nuestras plazas? Evidentemente, así lo pide la Iglesia. La exposición de Santísimo, decía el Papa Juan Pablo II, que debe llenar nuestros templos, e incluso fuera del horario de las misas. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe, abierta para reparar las graves faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración, nos pide el Papa. Y actualmente se está imponiendo la adoración perpetua como un fenómeno mundial, pero precisamente, como he indicado antes, donde hay núcleos vivos de cristianos. Los cristianos apagados, mediocres, que, digámoslo abiertamente, no merecen el título de cristianos, no tienen tiempo para la adoración, no tienen tiempo, es decir, no les interesa, no lo comprenden, no merecen el título de cristianos. Recientemente, el año 2004, en un documento vaticano se dice que es muy recomendable que en las ciudades el obispo designe una iglesia para la adoración perpetua, es decir, que será normal que en todas las ciudades haya una iglesia para la adoración perpetua, lo pide la Iglesia. El año 2006, el Papa Benedicto XVI apoya el que en la diócesis de Roma efectivamente haya iglesias con adoración eucarística permanente, día y noche. Y el año 2007 la Congregación para el Clero, atención, muy interesante, publica una carta y una nota, léase entre líneas lo que significa, sobre la santidad de los sacerdotes y la adoración eucarística perpetua, y pide que se incremente la adoración eucarística continuada en favor de los sacerdotes y de las vocaciones sacerdotales. Hablando de los sacerdotes, la Iglesia pide en distintos textos que deben cuidar los pastores, que todas las iglesias y oratorios públicos, estoy leyendo documentos de la Iglesia, en que se guarda la Santísima Eucaristía, estén abiertos durante bastantes horas de la mañana y de la tarde, para que los fieles puedan fácilmente orar ante el Santísimo Sacramento. Tienen ellos que promocionar que esté el templo abierto y sea factible la adoración. Y recientemente, el año 2002, una instrucción de la Congregación del Clero dirá: entretenerse en coloquio íntimo de oración frente al buen pastor, presente en el Santísimo Sacramento del altar, constituye una prioridad pastoral superior con mucho a cualquier otra para los sacerdotes, por supuesto para los fieles. Un sacerdote que lo sea de verdad no puede decir que no tiene tiempo, no tendrá tiempo para otras cosas, pero nos dice muy claro la Iglesia, la prioridad es la oración ante la Eucaristía. El sacerdote debe poner en práctica esta prioridad para no caer en la aridez interior y convertirse en canal seco que a nadie pueda ofrecer cosa alguna. Sin esta espiritualidad, cualquier plan pastoral, esto lo dice la Iglesia, pero es que además lo vemos por experiencia. Todos sabemos que un sacerdote que hace oración abundante ante el Señor es un sacerdote con espíritu y viceversa. Cualquier dinamismo en la evangelización estaría condenado al fracaso. Un sacerdote que no haya adquirido el gusto de esta adoración
no solo será incapaz de transmitirlo y traicionará la Eucaristía y a los fieles, sino que les cerrará el acceso a un tesoro incomparable. Recuerdo que hace unos pocos días me comentaban de las misiones, creo que en la India, que un niño al que le estaban explicando la presencia de Jesús en el sagrario decía: ¿y los sacerdotes pueden dormir sabiendo que tienen a Jesús en el sagrario? Evidentemente se requiere la oración personal, la visita al Santísimo. Perdón, ¿quién visita primero? ¿Quién visita primero? La primera visita es la de Dios a los hombres. Él ha venido primero. Dios tiene la iniciativa de venir a visitar a Adán y Eva, de venir a visitar también a Abraham, tuvo descendencia. Recordemos el Benedictus: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. El Señor viene hasta aquí desde el cielo para visitarnos, pero al mismo tiempo está aquí y nos invita. Decía el Papa: la Eucaristía es una continua invitación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados que respondan que sí. Recordemos en Lucas 14 aquella invitación al banquete de bodas, y cuántos se excusan: no puedo, no tengo tiempo. Y dice el dueño de la casa: ninguno de estos probará de mi cena. Se olvidan que solo una cosa es necesaria. Se olvidan que lo importante es: buscad ante todo el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Venid a mí, dice Jesús, venid a mí y yo os aliviaré. Si alguno tiene sed, y la humanidad actual tiene sed, la humanidad actual tiene hambre, pero busca en fuentes secas, en fuentes contaminadas, en fuentes podridas, y no encuentra más que podredumbre y vacío. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Efectivamente, esta invitación continúa hoy. Venid. ¿Dónde vives?, le preguntaron Juan y Andrés a Jesús. Venid y lo veréis. El Papa dice: es la invitación que os dirijo también a vosotros. Venid y veréis dónde vive el Maestro. Vive en la Eucaristía. Hoy nos lo dice a nosotros. Como en el episodio de la Samaritana, Jesús es el primero en llegar. Es el primero en buscarnos. Es el que nos pide de beber. Jesús tiene sed, porque Jesús nos desea. Nuestra oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Nuestra oración es la respuesta de amor a la sed de Jesús. Naturalmente nos hubiera gustado estar con Jesús, oírle como Nicodemo aquella noche de Jerusalén, poder abrazarle los pies como la Magdalena, poder tocarle como Tomás, tenerle en brazos como los pastores. Evidentemente que nos hubiera gustado apoyar la cabeza en su pecho como Juan en la última cena. Pero más que nosotros, Jesús quiere tocarnos, Jesús quiere abrazarnos, Jesús quiere hablarnos y quiere llenar nuestro corazón. Y por eso hace el milagro más grande de todos los que ha hecho, y atención, el milagro más grande que un Dios pueda hacer. No puede hacer otro mayor. Antes de que le quiten la vida, Él mismo voluntariamente se adelanta a entregarla y la deposita en la mesa de la última cena, convertida en pan y vino. Perdón, el pan y el vino simbolizan la realidad que hay ahí, el cuerpo y la sangre de Jesús. Es la más sorprendente de las intervenciones divinas, que no acabamos de admirar profundamente. La genialidad que el liturgista Nicolás Cavasilas
de Tesalónica del siglo XIV, califica con una expresión muy apropiada, manicón eros. Los orientales lo entienden muy bien, locura de amor. Solamente la Eucaristía se entiende cuando se comprende que es una locura de amor y que solamente es comprendida por aquellos que aman. Los que tienen un corazón frío no pueden entenderlo. Ahí está Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros significa Emmanuel. Cuando se hace hombre, se despoja de la apariencia de divinidad y parece solo hombre. Pero al hacerse Eucaristía, se despoja también de la apariencia humana, parece pan. Y ahí está Jesús activo. En la Eucaristía vive y actúa. En esa Eucaristía está Jesús, Dios y hombre verdadero. En esa hostia consagrada se compendian todas las palabras de Jesús, las que dijo entonces y las que dice ahora. De tal manera que Él está hablando, Él es la palabra hecha carne. Y merece la pena que vengamos para oírle, para escucharle, porque Él nos habla si sabemos escuchar. También nosotros podemos hablarle y desahogarnos y contarle nuestros problemas. En esa hostia consagrada está toda su vida. Si leemos el Evangelio a los pies de la Eucaristía, vemos que ahí está concentrada, condensada toda su vida. En esa hostia consagrada está su pasión y su muerte. En esa hostia consagrada está la gloria de su cuerpo resucitado. En esa hostia consagrada está su corazón palpitando de amor por nosotros. Dejémonos amar, tenemos un corazón demasiado frío. Ese es nuestro problema, nuestra pandemia más profunda. Más que epidemia, pandemia, un corazón frío, seco. Necesitamos calentarle, necesitamos estar horas delante del Señor para que nos caliente. En esa hostia consagrada Jesús sigue curando, sigue consolando, sigue dando gracias, sigue actuando. Recordemos que tiene un poder mayor que cuando actuaba en su vida pública en Israel, porque entonces Jesús todavía no había sido glorificado. Después de la resurrección dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y ese Jesús, hombre Dios con pleno poder, está ante nosotros en la Eucaristía. Esta hostia consagrada es la fuente de agua viva de donde brotan continuamente tesoros de gracias. Es cuestión de amor, para resumir. Por parte de Jesús es una historia de los grandes amores de Dios, su encarnación, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, compendiadas en la Eucaristía. Por parte nuestra, la historia de los mayores abandonos humanos. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No había sitio para ellos en la posada. Abandonándole, huyeron. Decía Juan 23, cuando el fervor eucarístico se atenúa o se apaga, es muy difícil que los hombres se comprendan. El amor se enfría y el pecado invade los corazones. Si estuviera en la cárcel un amigo nuestro, ¿iríamos a verle? Si estuviera en la cárcel nuestro padre, ¿iríamos a visitarle? Y si le hubieran encarcelado por culpa nuestra y él fuera inocente, ¿no iríamos, no acudiríamos, no estaríamos con él? Una pareja de novios no se desvía de su recorrido, aunque no sea más que para saludarse. ¿Es que nosotros no le amamos más al Señor? Ojalá con el Salmo podamos decir, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Como jadea la cierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, Dios mío. Para terminar, pidamos
a María que nos lleve a Jesús, Eucaristía, que ella nos conduzca hasta Jesús, que ella nos introduzca en el corazón eucarístico de Jesús y transforme nuestra vida en una Eucaristía viva. Terminemos con aquellas palabras de Lope: vuestra madre fue mi estrella, que siendo huerto cerrado, a vuestro abierto costado, todos llegamos por ella.